secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Solamente hay un oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, mediante el cual remite el informe parcial del Ejército en cumplimiento de la glosa presupuestaria 03, que dice relación con el detalle de los gastos que demanda el viaje de instrucción al extranjero de la Escuela Militar y otros inherentes a este viaje. Eso es todo, presidente. Sobre cuenta ofrezco la palabra. Presidente. ¿Cómo no? Diputado Romero. No es sobre la cuenta, le quiero comentar que invité a nuestro concejal de Talcahuano, don Carlos Sepúlveda, que nos acompaña hoy día acá. ¿Ah? No hay problema que esté acá, ¿cierto? Gracias, presidente. El invitado concejal de Talcahuano. ¿Su nombre es? Carlos Sepúlveda. Carlos Sepúlveda. ¿Habría acuerdo? Sí. Muy bien. Muy bien, pues entonces, bienvenido, señor concejal Sepúlveda. Muy bien, pues. Sigo ofreciendo la palabra, diputado Toá. Gracias, presidente. Quisiera, a propósito de los hechos que se produjeron en la escuela militar y que son de vasto conocimiento, me gustaría pedir que la comisión invite al ministro de Defensa en una próxima sesión a fin de que esclarezca realmente cuáles fueron las medidas que se adoptaron, ya que existen informaciones que son contradictorias respecto al alcance de las medidas disciplinarias tomadas. Y creo que debería ser de interés de todos los miembros de esta comisión que el ministro nos esclarezca exactamente el contexto en que esto sucedió y las medidas que se tomaron, y yo diría sobre todo medidas que apunten a que a futuro no se vuelvan a repetir circunstancias como esta. Entonces propongo, presidente, que podamos invitar al ministro a una próxima sesión. Muy bien, diputado Toá. Ofrezco la palabra. Invitar al ministro de Defensa Nacional para la próxima sesión el día 23 de octubre. Muchas gracias. No, así se acuerda entonces. De acuerdo. Ofrezco la palabra nuevamente sobre algún otro punto. Si no, perdón, diputado Telier. Ya que va a venir el ministro, si le pudiéramos consultar también respecto del currículum sobre la materia de derechos humanos que se pasa en las diversas ramas de las Fuerzas Armadas, porque yo estaba viendo una información de la tercera de hoy que dice que en las Fuerzas Aéreas y en la Armada prácticamente el tema no se toca, en el Ejército sí, pero yo creo que a todos nos gustaría saber exactamente cuál es la materia que se pasa en el tema de derechos humanos en las instituciones armadas, porque queda la duda. Presidente de la Escuela Matriz. Diputado Brito. Gracias, presidente. Es otro punto, pero... Sobre esta propuesta no creo que debería haber problema. Perdón, diputado Desbordes. Presidente, yo no lo limitaría a las escuelas matrices, en general, digamos, señalando todos sus institutos de formación, etcétera, amplio. Porque las escuelas matrices nos podrían contar eventualmente solo por las escuelas de oficiales, o en general, y quizás separado por estamentos, o sea, amplio. Respecto del tema. Perfecto. Así se acuerda. Diputado Brito tiene la palabra. Diputado Brito, usted la había... Presidente, sí, en otra materia, y es que
tengo serias dudas sobre la efectividad en nuestro rol de fiscalizador. Estábamos revisando los compromisos que habíamos adquirido como Comisión de Defensa en torno a oficiar. El martes 10 de julio se despacharon 2 oficios solicitando primero información al Ministerio de Hacienda sobre el Fondo de Contingencia Estratégica y en segundo lugar otro oficio despachado para la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. Este segundo es sobre los detalles de los viajes realizados por parte de oficiales del Ejército. El 8 de agosto se deberían haber respondido y no sucedió, y conforme a que reiteramos, el 29 de agosto se solicitó por parte del secretario de esta comisión reiterarlos. Él lo hizo y el 4 de septiembre fue oficializado, por ende debería haber sido contestado el 12 de octubre. A la fecha tengo entendido que aún no hay respuesta sobre lo solicitado, entonces en todo este periodo de tiempo igual han habido noticias en la prensa. De hecho, hoy mismo ya el general John Griffiths renunció y está en prisión preventiva, y creo que sería muy importante poder adelantarnos a cualquier hecho de estas características, y para eso, para poder tomar buenas decisiones y hacer cambios que sean necesarios, es clave poder contar con las respuestas de estos 2 oficios a nuestro parecer. Si pudiésemos, por consiguiente, establecer un comunicado por parte de la Comisión de Defensa a quienes debiesen haber contestado esto para saber justamente cuándo lo van a hacer e insistir. Yo creo que es parte de la democracia que exista un contrapoder que fiscalice, y ese es nuestro rol en las áreas que determina. Con respecto a lo que dice el diputado Brito, presidente, si la próxima semana va a venir el ministro de Defensa, agréguele también dentro de las preguntas que traiga la respuesta de los oficios que ha planteado el diputado Brito. Indudablemente de estos oficios, ¿eh? Lo que no tenemos nosotros es la... Pero que traiga la respuesta el ministro, eso es lo que me refiero. Y debería llegar la respuesta incluso antes, ¿no? De los oficios respectivos, a finalidad que el próximo martes nosotros ya tuviéramos la respuesta y la pudiéramos comentar con el ministro de Defensa. Creo que así corresponde. Si me permite, es que yo creo que es muy importante, y por supuesto que también lo extendamos, y es algo que en una buena relación uno puede entender. Pero si el 10 de julio solicitamos información, luego lo reiteramos el 29 de agosto y todavía no llega, yo también, de una manera muy cordial pero formal también, le comunicaría al Ministerio de Defensa que aún estamos a la espera de esta información desde el 10 de julio, sin perjuicio de que cuando venga el ministro pueda profundizar en la materia. Pero a mí me interesa tener la tabla, me interesa tener los datos, me interesa tener el documento formal. Muchas gracias, presidente. Situación que nos incomoda y que, como lo esperamos tener el próximo martes 23, obviamente él va a dar respuesta y seguramente el oficio va a quedar respondido, tengo la seguridad, dentro de la semana, de esta semana. ¿Mm? Sí, tomamos el acuerdo, por supuesto. La campanilla es muy importante. Sin campanilla no hay acuerdo. Ahí sí, tampoco. Muy bien. Nuevamente ofrezco la palabra sobre algún otro punto. Si no, pasamos a la orden del día. Nos corresponde comenzar la discusión del proyecto iniciado en moción parlamentaria que modifica el decreto ley número 2306 de 1978, que dicta normas sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas, en el sentido de reconocer la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del servicio militar. A uno de los autores de la moción, justamente el diputado Toá, le habíamos pedido la semana pasada, bueno, naturalmente el diputado Hugo Gutiérrez, pero yo había conversado en ese momento con el diputado Toá para que nos ofreciera nombre, como cualquier diputado lo puede hacer, ¿no?, perfectamente bien, para que nos ilustrara con su opinión. Así entiendo que asiste hoy día el profesor de Derecho Penal, que está aquí presente, el señor Enrique Aldunate. Si les parece, le ofreceríamos la palabra. Profesor Aldunate, por favor, pase a la mesa.
Muchas gracias. ¿Perdón? ¿No sería primero presentar el proyecto? Bueno. ¿Ah? Perfecto. Me corrigen y creo que es razonable. Pero un segundo, señor Aldunate, que pudiera presentar entonces el proyecto el diputado Hugo Gutiérrez. Aquí también está el diputado Toá. También entiendo que es autor del proyecto. Diputado Gutiérrez tiene la palabra. Muy gentil, señor presidente. Agradecer a esta comisión que me permitan intervenir sobre este proyecto y disculpen la liviandad con que voy a empezar estas palabras. Hace un tiempo atrás veía una película de Mel Gibson que se llama Hasta el último hombre, que trata de una trama de un objetor de conciencia, que es el primer objetor de conciencia en Estados Unidos, un adventista del séptimo día, que él, puesto en la disyuntiva de obedecer los mandatos bíblicos de no matarás, pero también con su ánimo de servir a su patria, él se enrola, pero él con la claridad de que él no iba a portar nunca un arma. Ha sido el primer objetor de conciencia que recibió la medalla del Congreso en Estados Unidos y lo hizo justamente porque él salvó más de 70 vidas, no portando armas, sirviendo a su país, pero creyendo que él tenía un mandato bíblico que le impedía matar a otro y por tanto portar armas. Desde ahí se abre la posibilidad de Estados Unidos de justamente de aceptar la objeción de conciencia. Y creo que aunque sea algo que puede ser solo tomado como una película, es un drama verdadero, ¿no? Y ustedes tienen la posibilidad incluso de ver esa película que es bastante ilustrativa de lo que es la posibilidad de un hombre que, puesto frente a su convicción y sus creencias, él las lleva a la práctica, pero también con la convicción clara que también tenía que en la Segunda Guerra Mundial defender a su país. Entonces yo creo que eso fue lo que me llevó, junto con una discusión que se estaba dando en nuestro país sobre la objeción de conciencia a propósito de las 3 causales para interrumpir el embarazo. Y en ese sentido también se estableció la objeción de conciencia. En consecuencia, si la objeción de conciencia era posible establecerla en un proyecto de ley para que un facultativo médico o su equipo pudiese negarse a practicar esta interrupción del embarazo, yo creo que también es posible que una persona que por razones religiosas, éticas, morales, valóricas, humanitarias, no quiera hacer el servicio militar, pueda negarse. Hoy, ustedes saben bien que de acuerdo a la norma constitucional, el servicio militar es obligatorio. Se dictó una norma en que hay un llamado primero que es voluntario. Ese llamado primero que es voluntario, si que las cuotas no se llenan, el segundo llamado es obligatorio. Y si no concurren, las personas llamadas a este segundo llamado tienen las sanciones correspondientes, una sanción penal. En consecuencia, el servicio militar en nuestro país es obligatorio, hay sanciones penales para el evento de que una persona llamada a realizarlo no se presente. En consecuencia, en este país nuestro no está consagrada la objeción de conciencia. Creo que es importante que reconozcamos que hay personas que por diversas razones, así igual como este señor Das, señor adventista del séptimo día en Estados Unidos, objetó de conciencia y al final del día le fue aceptada su objeción. Yo creo que es propio que también tengamos la oportunidad en este país de que ante una decisión moral que tiene una persona podamos aceptársela. Creo que efectivamente en un país democrático las normas jurídicas hay que respetarlas, son otorgadas por el órgano democrático, por el Congreso, pero yo creo que sobre la conciencia humana a veces la democracia no lo puede todo y hay que respetar la conciencia de las personas, sus convicciones morales, religiosas, éticas,
humanitarias, y yo creo que así como lo hemos respetado, tratándose de un médico, para no interrumpir el embarazo, yo creo que también es un momento de también discutir si es posible que se pueda objetar de conciencia hacer el servicio militar obligatorio. Es el proyecto, honorables, no tiene grandes pretensiones, es solo consagrar algo que me parece que siempre es adecuado reconocer que el ser humano y su conciencia tiene que ser respetada en toda oportunidad, en todo momento, en todo espacio. Y creo que este es un proyecto que está direccionado a eso. Solo en que en ciertos casos un joven pueda objetar por las consideraciones que hemos puesto, hacer el servicio militar obligatorio. Eso es. Muchas gracias. Gracias, diputado Gutiérrez. Ofrezco la palabra. ¿Un comentario, diputado Toá? Sí. Perdón. Gracias, presidente. Tal vez cuando, recordando una iniciativa en la cual yo estuve involucrado hace un par de décadas, de que pudiera haber una interacción, se lo mencioné al ministro Espina hace algunos días, entre el servicio militar y la labor que desempeña CONAF en el combate a los incendios forestales. A mí se me ocurre, por su intermedio, diputado Gutiérrez, que cuando se habla de trabajo voluntario, la posibilidad de que las personas que sean objetores de conciencia pudieran hacer su periodo militar en CONAF, ya sea como guardaparques o como en las brigadas forestales contra incendios, podría ser una alternativa súper positiva y que podría ser muy útil para el joven, que podría ganar una experiencia muy concreta en un área bien precisa. Gracias, diputado Toá. Diputado Ignacio Urrutia. Gracias, presidente. Primero, decir que no estoy en contra del proyecto, pero tampoco estoy a favor, de momento, digamos. Vamos viendo cómo se van dando las cosas. No, le quería preguntar al diputado Gutiérrez, a propósito de lo que decía recién el diputado Toá, que no está como alternativa acá lo que supuestamente está en otros países, que es la posibilidad de hacer otro, dentro del mismo servicio militar, ejercer otro tipo de funciones, digamos. Entonces, si eso lo contemplaron en algún momento, o eso significa, no sé si eso significa, que tiene que ser el Estado el que tiene que presentar el gobierno porque en el fondo genera gasto. No sé si genera gasto, no me entra la duda ahí si eso es constitucional o inconstitucional presentarlo como parlamentario. Pero yo creo que sería bueno, si se pudiera, agregarle las posibles alternativas que se podrían usar en caso, sacando los ejemplos que se hacen en otros países. Con respecto a eso, gracias. Gracias, diputado Urrutia. Antes de pasarle la palabra a diputado Gutiérrez, le voy a entregar la palabra a la diputada Núñez. La tengo inscrito. Posteriormente, a diputado Gutiérrez. Gracias, presidente. Presidente, un par de preguntas y sobre todo antes de escuchar al profesor Aldunate, porque estoy leyendo acá el contenido del proyecto y, a ver, primero concuerdo con la propuesta, dado que estamos recién partiendo una discusión y escuchando, ¿cierto?, desde el autor cuál es el proyecto, pero de poder llenar o aportar en otros ámbitos, como en el caso de CONAF. Pueden haber otros también, pero creo que es importante entender que hoy día el servicio militar es voluntario, eso como principal, y en subsidio opera la obligatoriedad. Operando la obligatoriedad, yo también concuerdo, y ahí voy al fondo del proyecto, con que opere las convicciones, o esta objeción de conciencia, si lo llamamos de otra forma. Pero lo que no puede ocurrir es que aquellos que, sin tener esa convicción, ocupen estas convicciones porque no les gusta, porque, o para no decir por flojera, o porque tienen otra
otras actividades, porque estamos hablando, obviamente, en el caso de la subsidiariedad. El llamado es voluntario, si no se llenan los cupos es obligatorio. En ese caso, entiendo, cuando opera esa obligatoriedad, si hay alguien que, habiendo sido llamado en forma obligatoria, en subsidio, alega, ¿cierto?, en razón de su conciencia, por orden religioso, ético, moral, humanitario, el que no quiera hacerla, entonces no existiría la obligatoriedad en subsidio. Y mejor quedamos con que es voluntario si se llenan los cupos bien y si no, no se llenan. Porque de lo contrario, insisto, cualquiera podría alegar, porque estoy leyendo acá el proyecto, convicciones de orden religioso, ético, moral, humanitario, filosófico u otro de la misma naturaleza. O sea, yo respeto, a lo mejor, por ejemplo, el orden religioso, humanitario, moral, pero creo que el orden ya filosófico es tan amplio que estaríamos eliminando directamente en subsidio la obligatoriedad. Si queremos avanzar en eso, bueno, avancemos en eso, pero no disfracemos que va a ser obligatorio salvo que alguien lo alegue. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se podría acreditar, ya que estábamos conversando con el profesor, o simplemente no requiere mayor acreditación, porque basta que alguien diga, ¿cierto?, que por orden filosófico me niego a hacerlo? Y en ese caso, ¿cómo mantenemos en subsidio la obligatoriedad, entendido que simplemente es para poder llenar cupos, para poder cumplir con una cuota mínima que la defensa del país necesita? Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. Diputado Hugo Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero recordar que esta comisión conoció de otro proyecto que presenté con antelación sobre el llamado lobo de los deseos, que esta comisión tuvo, digámoslo derechamente, la brillantez de alterarlo casi completamente y dejarlo otro proyecto, pero sin duda la idea le pareció bien y dejaron un muy buen proyecto. En consecuencia, yo creo que este es un proyecto que está iniciando, no es tampoco muy complejo por lo demás, y creo que todos los cambios que sean necesarios realizar en la discusión, por supuesto, ustedes tendrán la oportunidad de hacerlo. En cuanto a que hoy el servicio militar es una carga impuesta, eso está establecido en la Constitución, es decir, la obligatoriedad del servicio militar en Chile existe, el servicio militar en Chile es obligatorio. Claro que una forma de atenuar, yo creo que, y también para sincerar el debate, una forma de evitar que existiese un tipo de cuestionamiento por la objeción de conciencia fue que se dictó la ley que permitió un primer llamado voluntario. Y si con ese primer llamado voluntario se llenaban los cupos, no se procedía al segundo llamado. Es decir, se buscó un subterfugio legal, que me parece altamente conveniente. Fue un buen dispositivo para desarmar lo que en su tiempo era una demanda, una reivindicación potente, que era la existencia de la objeción de conciencia. Y creo que a través de ese primer llamado voluntario, en muchas ocasiones se llenan los cupos. Y efectivamente puede que el problema ni siquiera sea tan real. Pero lo claro está de que hay un segundo llamado y ese segundo llamado es obligatorio. Y en ese segundo llamado existen las sanciones penales. Y efectivamente ya hay competencia para la justicia militar para conocer de estos casos de la ley de reclutamiento. En consecuencia, hay una obligatoriedad, existe el servicio militar en Chile es obligatorio. Lo que estamos planteando es una posibilidad que puede ser muy remota, porque efectivamente como el primer llamado es voluntario, puede que nunca se llegue al segundo llamado. Pero si se llega al segundo llamado y hay personas que tengan objeciones, es para ellos, en definitiva. También para que vean que también está circunscrito a un ámbito bastante también reducido. Pero yo creo que es necesario de establecerlo en esta democracia, más cuando lo establecemos en una cosa que sin duda es relevante también, como es en la ley de interrupción del embarazo, donde se aceptó la objeción de conciencia de parte del profesional médico y de su equipo. En consecuencia, ya la objeción de conciencia existe en nuestro ordenamiento jurídico, porque créanme que antes la discusión que había es que la objeción de conciencia no existía en nuestro ordenamiento jurídico. Reconocía la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, que por supuesto están en los tratados internacionales que hemos firmado y por supuesto también en nuestra Constitución, reconociendo que nuestra Constitución es un naturalista en su reconocimiento de derechos, porque es un derecho anterior al Estado, y un naturalismo estricto dice que la objeción de conciencia es un derecho. Un jus
positivismo extremo diría que solo existe cuando es reconocido por la norma. Pero nosotros recordemos que la inspiración que tenemos es de un naturalista. En consecuencia, existe el derecho a la objeción de conciencia. O debería reconocerse como tal ese derecho emanado de la libertad de conciencia. Pero bueno, es una discusión que sin duda ustedes van a tener que dar, porque es una discusión relevante en nuestro ordenamiento jurídico. Yo, por supuesto, quedo totalmente abierto a cualquier tipo de observación, a todas, porque no soy quien va para cuestionar las posibilidades que puedan encontrar. Y efectivamente, en el derecho comparado existe la posibilidad de un servicio alternativo para aquel que objeta, es decir, trabajo voluntario. Y eso está contemplado, ¿no? Y eventualmente también podría señalarse para todo aquel que objeta de conciencia que sepa que va a tener que prestar un servicio para el Estado de igual forma. Eso de alguna forma para aquel que quiera no hacerlo, justificando solamente que no quiera hacerlo, bueno, que sepa que no va a hacer el servicio militar obligatorio por su objeción por el tema de la guerra, la arma, lo que quiera, pero que va a tener que prestar igual un servicio para el Estado. Es decir, la carga sigue recayendo sobre las personas y bueno, ahí eso podría ser muy interesante por muchas problemáticas, porque hay mucha gente que se exime del servicio militar obligatorio y acá podría haber una buena fórmula de que muchos presten un servicio para el Estado cuando se han liberado de la obligatoriedad de hacer el servicio militar obligatorio, al menos encontrarían una forma también de prestar un servicio para el Estado. Hoy a veces también se requiere que incluso hasta profesionales presten servicio para el Estado después de habérselo, entre comillas, sacado por muchos años. Pero bueno, esta es una posibilidad que la planteo, no está dentro de lo que he dicho, lo que se ha planteado en la moción parlamentaria, pero creo que es acorde con lo que ya se ha planteado en nuestro ordenamiento jurídico. Hoy la objeción de conciencia existe y creo que plantear las objeciones de conciencia sin permitir a una persona que objete de conciencia, es decir, la democracia también tiene límite. Sé que es muy potente lo que estoy diciendo, pero yo creo que es importante que todos lo asumamos. Y ese límite que tienen las mayorías también la tiene en la conciencia del ser humano, que a veces avasallan sobre lo que sobre sus creencias, pensamientos. Entonces yo creo que es un proyecto interesante a debatir y se lo planteo de esa forma porque creo que es sencillo, pero que toma temas importantes en nuestro Estado de Derecho. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Sí, perdón, diputado Desbordes. Presidente, en primer lugar, parece razonable que haya la posibilidad de objetar de conciencia. Eso creo que en las legislaciones modernas está contemplado y hay causales fundadas. Y ese es el punto, que tiene que ser fundada, que debe haber algún grado de justificación. Al margen de eso, me parece que también es importante el otro factor que está en la otra punta de la discusión, que se completen las plazas que se requieren para la conscripción anual. Como bien dice el diputado Hugo Gutiérrez, presidente, efectivamente hoy día es voluntario y la gran mayoría entra por esa vía, pero en los últimos años, y por eso será prudente invitar nuevamente al director de movilización que nos ha ayudado en varios debates, en varios años ha habido que convocar. Parte del proceso de debate que tendremos aquí en la comisión será cómo, si estamos de acuerdo todos, solucionar ese otro punto, porque tal como lo ha señalado la diputada Paulina Núñez, si la causal de objeción es absoluta, sin discusión o no tiene alternativa, el servicio se transforma 100% en voluntario y corremos el riesgo de que no se llenen todas las vacantes necesarias. Habrá que determinar cómo se hace para llenar las vacantes, si es que no hay más voluntarios, habrá que ver si se hace por sorteo, si es aleatorio, si tal como señaló el diputado Leonidas Romero hace unas semanas atrás, nos aseguramos de que al servicio militar entren todos y no se excluya a alguno y que sea realmente transversal en términos de, por ejemplo, segmento socioeconómico. Hoy día también se pueden excluir del servicio militar gente que han sido convocadas a él, acreditando que están cursando estudios, por ejemplo. Y eso se hace una carta, una nota al director general de movilización y creo que la regla general es que se acepta. Por lo tanto, habrá que ver una fórmula como comisión y compatibilizar el derecho a la objeción con algún mecanismo aleatorio, por sorteo, y lo discutiremos acá, que permita así garantizar que se completan las plazas que se requieren para
el adecuado equilibrio entre este derecho con la defensa nacional. Gracias, presidente. Gracias, diputado Desbordes. Diputado Romero, tiene la palabra. A ver, he escuchado con atención las intervenciones de la diputada Núñez y el diputado Desbordes, pero aquí hay algo que me hace una duda. Las personas que en razón de una convicción de orden religioso, ético, moral, humanitario, filosófico u otro de la misma naturaleza, sean reconocidos como objetores de conciencia. Y aquí viene mi preocupación. El que invoque esta causal deberá presentar ante la Comisión Nacional de Reclutamiento una declaración escrita, firmada por su representante legal, que sustente la exclusión invocada. Se debe entender que los padres de este joven firman una carta y dice que sabe que mi hijo es objetor religioso, independiente, que no haya ido nunca a un templo, que con esto excusas creo que no puede ser tan fácil. Y le pregunto derechamente al diputado Gutiérrez, ¿cómo está pensado esto, diputados? Que yo de verdad no lo entiendo. Por su intermedio, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Romero. Diputado Gutiérrez, para resolver la consulta al diputado Romero. Gracias, presidente. Lo que pasa es que estamos hablando de menores de 18 años. Por regla general, son las personas que son llamadas a servicio militar antes de cumplir la edad. En consecuencia, empiezan a cumplir con su servicio militar obligatorio cuando tienen una persona que actúa por ellos ante el derecho. Y esa persona son sus representantes legales. Es un tema legal. No podría eventualmente salvarse con que también podría ser la persona misma que al presentarse al cantón haga la salvedad él mismo. Pero he considerado que si todavía está bajo la representación de otro, que sea ese otro el que haga la declaración de que esta persona es un objetor de conciencia, porque efectivamente lo más seguro que sea su padre o madre o alguien que ha estado con él compartiendo todo el tiempo y podría hacer esa declaración. Ahora, claro, bien puede que la haga la persona misma, y claro, yo creo que, no sé, ahí vamos a escuchar al profesor y puede que efectivamente haya otra posibilidad que sea la misma persona, porque efectivamente ya puede ejercer, todavía no puede ejercer derecho civil y político, pero si tiene 7 años, claro, evidentemente podría declarar él mismo su objeción de conciencia sin que sea por sus padres. Pero yo creo que por su representante legal, yo creo que aseguran más todavía de que es un objetor de conciencia y no que sea el mismo. Pero bueno, son temas que hay que discutir, pero puse sus representantes legales porque estamos hablando de menor de edad. Eso, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Yo quisiera, para no restarle más tiempo a nuestro invitado, profesor de Derecho Penal, señor Enrique Aldunate, justamente ofrecerle la palabra. Señor Aldunate, tiene la palabra. Gracias, presidente, y gracias también por la invitación. Y primero aclararles una cosa, yo en realidad fui ayudante universitario muchos años, desde el año 2000, pero para que no se me acuse de estar, digamos, vistiéndome con ropaje ajeno, yo no estoy adscrito actualmente a ninguna cátedra de alguna universidad. En mi universidad, la Valparaíso, mi alma mater, evidentemente concursé en su momento y fui ayudante del departamento, pero en la actualidad he ejercido la especialidad penal, digamos, y por eso obviamente quizás me invitan. Yo pensaba quizás para proponerle a esta honorable comisión alguna idea de defensa, porque esta disposición legal que se pretende modificar tiene algunas disposiciones penales que son bien interesantes, digamos, como construidos como delitos de omisión y también algunos delitos de infracción de deber, pero en realidad el motivo es otro, ¿cierto? Y ese motivo precisamente radica en que estamos en presencia de un instituto que en nuestro ordenamiento jurídico no tenía una regulación desarrollada, por así decirlo. Nosotros nos hacemos cargo de una idea de objeción de conciencia a partir de lo que ustedes han relatado ya en este debate preliminar acerca de lo que surge en la modificación del proyecto que establece las 3 causales para la interrupción del embarazo, ¿cierto? En la cual el artículo 119 ter establece expresamente por primera vez una regla expresa que hace referencia a la objeción de conciencia y sobre la cual se hace cargo el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, en un aspecto que veremos un poco más adelante. Pero lo central, señor presidente, por su intermedio, dejar en claro que en líneas generales la moción
que yo he tenido a la vista para poder, digamos, dar mi opinión a este respecto, efectivamente se hace cargo con una parte que en general otras legislaciones establecen y que dice relación con establecer expresamente en el contexto del servicio militar una causal expresa en relación a la cual una persona puede invocar esta objeción de conciencia, invocando razones éticas, religiosas, morales, humanitarias o de carácter filosófico, objeto de sustraerse de esta obligación. Lo que nos lleva necesariamente a situarnos al debate inicial en relación a la teoría de las normas. La teoría de las normas, al menos cuando se discute acerca del carácter de las normas jurídicas, las normas de trato social, las normas morales, distinguen al menos dos características bien relevantes de la discusión. Una, la que dice relación con la autonomía, y la otra con la heteronomía. Sobre la base de esta discusión nosotros podemos distinguir que el carácter de la norma jurídica cuando es autónoma significa en palabras simples que la persona está sujeta a un querer propio, es decir, suele darse o suele entenderse que la creación de la norma obedece precisamente a las propias convicciones que la persona establece como parámetros para desarrollar su conducta. No necesariamente uno es autor de las propias pautas, como puede ser, por ejemplo, una conducta moral que yo en mi esfera personal puedo entender que es el trato adecuado que yo debo darle a una serie de personas que están, digamos, conmigo reunidas y eventualmente de qué manera yo me comportaré ante ellos. Otra cuestión es distinta cuando yo eventualmente adscribo a ciertas normas que eventualmente pueden ser de creación de otros, pero la decisión de someterme a sus mandatos obedece a una decisión libre y consciente de la persona. Es decir, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la adscripción a un sistema ético religioso. A mí nadie me puede obligar a adscribir a una fe determinada o a una creencia determinada. Eso pasa necesariamente por una decisión individual. Como contrapartida, en la heteronomía de las normas, es decir, acá tenemos también diferencias estructurales frente a esta característica, porque en definitiva, en la heteronomía, el sujeto creador de la norma precisamente es distinto a la persona que resulta obligada. Es decir, estamos frente a un mandato que se impone externamente al sujeto y que en definitiva estaría, y acá está la diferencia con el ejemplo de la autonomía, estaría obligado a su cumplimiento. Es decir, él no puede por regla general desobedecer esos mandatos que se le imponen externamente. Y precisamente cuando se estudia la teoría de las normas, uno de los ejemplos claros para distinguir nítidamente estas situaciones dicen, en el caso del cumplimiento del servicio militar obligatorio, nosotros tenemos precisamente una norma que se le impone al sujeto, que es la que eventualmente existe en el Decreto Ley 2306, que impone, obviamente, por regla general, como dijo el diputado Gutiérrez, realizar este servicio si es que no se logran satisfacer, obviamente, esas cuotas de personas que adscriban voluntariamente este servicio. Pero la pregunta que subyace es si yo podría eventualmente sustraerme de ese cumplimiento invocando otro tipo de razones. Y es precisamente que la objeción de conciencia en cuanto a instituto siempre se ha entendido como una forma de sustraerse a este carácter heterónomo de las normas. Es decir, el mismo ordenamiento jurídico reconoce que en ciertos casos esta facultad de imperio de la norma frente al sujeto puede ceder ante otra consideración. Y es por eso que nos resulta extraño que en el derecho comparado esto tenga una regulación expresa, por ejemplo, a nivel constitucional en España. España tiene a nivel de regulación constitucional expresamente, por una parte, la regulación del servicio militar y a renglón seguido la objeción de conciencia, lo que ha dado lugar a un sinnúmero de sentencias relevantes del Tribunal Supremo Español en la materia. En términos generales, la objeción de conciencia se puede definir como un derecho constitucional en virtud de la cual una persona manifiesta su oposición a un mandato normativo por razones de índole religiosa o ideológico. Y en un sentido amplio, porque la persona pretende sustraerse el cumplimiento, ya sea por su rechazo, por ejemplo, a no ejercer la violencia, o eventualmente a no practicar ciertas conductas que repugnan su propia conciencia, como que podría ser lo que se discute a propósito de la interrupción del embarazo. Entonces, en líneas generales, la objeción de conciencia, si bien en nuestro ordenamiento no tiene una consagración expresa, y acá pasamos al segundo punto relevante de analizar, es que sí puede deducirse de normas constitucionales que están vigentes. Y tomo como referencia, por ejemplo, lo que resolvió el Tribunal Constitucional a propósito del proyecto de aborto en 3 causales, en las cuales el Tribunal Constitucional hace su análisis a partir de la objeción de conciencia que establece el proyecto solo con la denominación, diciendo que esta es expresión de 2 reglas constitucionales. Por una parte, el concepto de dignidad humana, que está en el artículo 1, y el Tribunal Constitucional también lo deduce a partir del artículo 19, número 6, que consagra la libertad de conciencia. El Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que dice? Y acá me permito, presidente, si usted me permite, para ser exacto en la cita, ¿qué es lo que dicen parte de los considerandos 131 y 138 de esa sentencia? Y cómo el Tribunal Constitucional deduce
la existencia de esta objeción de conciencia a nivel del ordenamiento jurídico. En su primera parte dice el tribunal, la objeción de conciencia, en la forma planteada en el proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, debe entenderse amparada por la dignidad de las personas que, individualmente o proyectada en su asociación con otros, se niegan a practicar ciertos tipos de actuaciones. Entre paréntesis, la interrupción del embarazo, cierre paréntesis, por razones éticas, morales, religiosas, profesionales u otras señaladas de relevancia. A renglón seguido señala que, en efecto, dicen en nuestra Constitución, en el artículo 1, consagra dentro de las bases de la institucionalidad la dignidad de las personas entendida como aquella cualidad del ser humano que lo hace acreedor siempre a un trato de respeto, porque ella es la fuente de los derechos esenciales y de las garantías destinadas a obtener que sean resguardadas. De esta forma, ninguna ley puede disponer de las personas como un medio, a un punto tal que incluso a costa de tener que enajenar las propias convicciones que la definen como persona, cual recurso humano sea puesta a satisfacer los deseos, apetencias o necesidades de otros. Y a propósito de la libertad de conciencia, en el considerando 133 señala que la objeción de conciencia, es decir, el rechazo a una práctica o deber que pugna con las más íntimas convicciones de las personas, es precisamente una manifestación de la libertad de conciencia asegurada en nuestra Constitución, ya lo dijimos, en el ordinal 6º del numeral 19 de la Constitución, y en que la definición que acoge el Tribunal Constitucional dice que la libertad de conciencia importa la de creer en lo que se desea, sea en materia política, social, filosófica o religiosa. Es una variante de la libertad de pensamiento y comprende el derecho a pensar libremente, el derecho de cada uno a formar su propio juicio sin interferencias, citando al destacado profesor de Derecho Constitucional Néstor Pedro Sagües, un profesor argentino, y a partir de esa definición el tribunal estructura estas bases sobre las cuales dicen, mire, existe este reconocimiento de la objeción de conciencia y en nuestros ordenamientos jurídicos estas estructuras sobre la base de esta ponderación de estos derechos, ¿cierto? Entonces, esto es, en términos desde el punto de vista jurídico, una innovación, indudablemente que no ha estado exenta de polémicas por todos los alcances que ha tenido, porque existió una referencia, digamos, a un reglamento que debía regular el ejercicio de esta objeción de conciencia, y eso es por todos conocido. Ahora, el punto también que resulta naturalmente polémico es que esta misma sentencia extendió este efecto y dice que no hay ninguna razón de fondo, lo dice la misma sentencia, de por qué esto se debe limitar solamente a las personas naturales. Y a partir del derecho de asociación, ellos lo extrapolan y hacen aplicable esta misma derecho a objeción de conciencia a nivel de instituciones y de personas jurídicas. Entonces, sobre esa base, una primera conclusión que uno puede decir a propósito del proyecto es que indudablemente resulta bastante fuerte tener presente que, por una parte, se reconoce este derecho a objeción de conciencia a los entes, es decir, a personas jurídicas, que si uno quisiera, digamos, en la definición de la teoría de la ficción, decir que son entes ficticios para conseguir ciertos objetos determinados amparados por el derecho, se puede aplicar, digamos, en esos ámbitos y no se puede aplicar a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, resulta del todo razonable y legítimo que la propuesta que hace el legislador 2018 en relación a la regulación de la objeción de conciencia como instituto en la ley de reclutamiento tiene un fundamento jurídico y tiene un fundamento en normas constitucionales. Es decir, tanto en lo que se desprende naturalmente por la propia idea de libertad de conciencia y naturalmente desde el punto de vista del concepto de dignidad que recoge la Constitución, y que en el fondo vemos que en la propia construcción de esa idea de dignidad entendemos que el ser humano es un fin en sí mismo, y que obviamente, haciendo alusión a ese planteamiento kantiano de que la persona nunca puede ser, digamos, un instrumento, un medio para conseguir otros fines, obviamente se entiende que desde esa perspectiva existe un fundamento plausible para que las personas puedan expresar sus propias convicciones y, obviamente, plantear en un caso determinado esta excepción a este mandato heterónomo de las normas que resultarían exigibles por las razones que en este caso serían de defensa nacional. Entonces, dejar asentado que, obviamente, la objeción de conciencia en cuanto a instituto tiene un reconocimiento no expreso, a diferencia de otras legislaciones comparadas, pero sí al menos se puede deducir nítidamente de la revisión de estas normas constitucionales. Ahora, el proyecto, en su generalidad, uno puede apreciar de que efectivamente establece lo que en general es la regulación mínima que se establece en relación a la objeción de conciencia.
Y a propósito de la que han llamado la atención de los honorables diputados y diputadas que han, digamos, hecho sus apreciaciones en el tiempo anterior a lo que yo he estado conversando con ustedes, es que ya surgen algunas dudas en relación a cómo se operativiza este derecho. Y ahí es donde yo creo que el proyecto tiene que, digamos, eventualmente proponer algunas vías de desarrollo que en general en la legislación comparada existen. De hecho, yo citaba el caso español. En España, por ejemplo, se discute acerca de un tema que la ley española no reguló y que es precisamente qué pasa con la objeción de conciencia cuando se da con carácter sobreviniente. Es decir, la persona ya instalada en el servicio llega a una convicción personal de que esta situación se contrapone a sus parámetros desde el punto de vista de sus creencias, de sus convicciones, y obviamente si puede o no invocarla una vez estando ahí. Por ejemplo, es un tema a resolver. Pero también es muy relevante desde el punto de vista de entender que nuestra regulación constitucional, en el artículo 22, establece precisamente el servicio militar como una carga personal, ¿cierto?, que impone la ley y que es obligatoria en la forma, y hace la remisión al legislador de determinar de qué manera esta se realiza, y obviamente el continente normativo está en este decreto ley 2306, ¿cierto? El punto radica en que si es una carga, generalmente este tipo de regulaciones lo que hacen es establecer inmediatamente como correlato de esta posibilidad de invocar la objeción de conciencia, que existe una suerte de cumplimiento sustitutivo de otra prestación u otro servicio en favor de la comunidad. Y esto es muy relevante porque existen aproximadamente, de lo que alcancé a revisar yo, deben ser unas 10 o 12 mociones que a lo largo de este tiempo se han dictado en la materia, no con mucho éxito en su tramitación, pero hay una que particularmente resulta interesante, que es el boletín 4229, si no me equivoco, que es del año 2006, que estableció una regla muy parecida a la moción que ha presentado el diputado Gutiérrez, pero que resulta y puede ser un tema útil a considerar, mucho más desarrollada en cuanto a de qué manera, por ejemplo, las personas que invocan esta objeción de conciencia, pueden ellos, digamos, establecer criterios o elementos que deben cumplir para poder acreditar esta condición. Es decir, bajo ese respecto, bajo esas propuestas legislativas, no basta con la invocación de la objeción de conciencia, sino que generalmente el objetor entrega antecedentes que dan cuenta, supongamos, de una trayectoria en relación a un rechazo, supongamos, con la violencia, participando en organizaciones que adscriben a un ideario de paz, en fin, o eventualmente de qué manera se pueden acreditar por otros medios, no sé, poniéndolo, por ejemplo, nadie podría dudar que, por ejemplo, John Lennon naturalmente habría invocado una objeción de conciencia, porque tenía una trayectoria desde el punto de vista cultural de sus actividades naturalmente vinculadas a la paz, o nadie podría discutir que el Mahatma Gandhi también podría eventualmente haber sido una persona que manifestara una repulsa al ejercicio de la violencia y la opresión. Entonces, el punto está en que el proyecto debe satisfacer esos estándares, ¿cierto? Debe establecer, en cierta medida, que el cumplimiento de esta objeción de conciencia debe satisfacer de alguna medida, acreditar cierta forma de que la persona en su trayectoria, en sus convicciones, efectivamente escribe o tiene una filosofía que va más allá de esta obligación a la cual está sujeto. Y también acá el proyecto también debe al menos establecer un procedimiento según el cual, para determinar ante quién se hace valer esta objeción de conciencia, si eventualmente esta objeción de conciencia y lo que se resuelva en relación a ella puede ser, y por razones de debido proceso debería así ser, establecer un mecanismo de impugnación ante la resolución administrativa que se adopta en relación a la objeción de conciencia. El proyecto que citaba establecía todo un procedimiento y una reclamación que se podía establecer ante las Cortes de Apelaciones del país en caso de que la persona que hacía valer su objeción de conciencia, la resolución administrativa, en este caso del servicio que se creaba y que debía establecer o ponderar estos antecedentes, podría eventualmente reclamar ante la decisión de este órgano. Y finalmente también la regulación, y como ocurre en otros sistemas, establecen expresamente siempre una forma sustitutiva de poder efectuar esta carga pública de otra manera, sin afectar necesariamente las convicciones personales que la persona está invocando desde el punto de vista específico, en este caso del servicio militar, pero establecer siempre un servicio ciudadano que pueda de esa manera satisfacer esta sustracción del sujeto a esta regla para eventualmente dar algo en beneficio de la comunidad. Entonces, en términos globales, la moción creo que
está enfocada jurídicamente en lo que corresponde, es decir, la técnica legislativa es siempre la de excepción a una obligación ya existente, y el punto está, o donde creo que esta comisión puede, digamos, aportar en su perfeccionamiento, es precisamente en el establecimiento no solo del procedimiento en que se invoca este derecho que es el de la objeción de conciencia, cómo se puede acreditar y eventualmente de qué manera un órgano lo resuelve y de qué manera esa decisión pueda tener al menos una garantía de impugnación frente a una autoridad jurisdiccional para que pueda resolver este problema. Satisfecho ese asunto y también satisfecho la idea de establecer un mecanismo de sustitución para esta carga pública, creo yo que el proyecto al menos se encuadra dentro de lo que son las regulaciones que existen a nivel comparado en la materia y que evidentemente deja esta regulación dentro de los estándares que se exigen en materia de derechos fundamentales en un tema tan relevante como es la libertad de conciencia de las personas. Eso es lo que yo puedo al menos manifestar, presidente. Gracias, señor Aldunate. Con la palabra. Diputado Toá. Gracias, presidente. Bueno, gracias, Enrique, por la disertación. Un aspecto que a mí bueno, o sea, este proyecto lo vamos a discutir, va a haber otra gente invitada, por tanto hay mucho que conversar. En esto último, cuando se trata de la posibilidad de que la persona acredite su objeción porque tiene una trayectoria vinculada a organizaciones religiosas, pro paz, etcétera, me imagino que también cabe que esa persona haya desarrollado una convicción personal y que exista la instancia en la cual esa persona pueda decir por qué yo, ¿ah? Sin que no sea obligatorio el pertenecer a algún credo religioso, a alguna iglesia o haber estado en algún movimiento social. Bueno, no sé si en las legislaciones comparadas existe esa vertiente, digamos, ¿ah? Que la persona pueda haber desarrollado sus propias convicciones por motivos que no necesariamente tienen que ser parte de organizaciones. Eso es lo que quería preguntar. Gracias, presidente. ¿Sí? Si quisiera resolver, sí, por favor, señor Aldunate. Gracias, presidente. Bueno, don Jaime, gracias por la pregunta. Es un tema bien interesante ese, porque en definitiva, si uno va a la definición de lo que antes yo les señalé, de lo que se entiende por esta libertad de conciencia, evidentemente hay una... por definición, la libertad de conciencia asume que la persona admite una creencia que es personalísima y lo lleva a manifestar una convicción, y en el contexto de la vida social él dice, mire, yo me rebelo o no me resisto a cumplir este mandato porque esto contradice mis propias convicciones. Y cuando yo hago eso, y en esa parte yo creo que el Tribunal Constitucional tiene razón, hay una manifestación de esa dignidad intrínseca que tenemos los seres humanos. Somos, al menos en esa definición de la dignidad humana, entendemos que somos seres dotados de una cierta entidad propia, que nos distingue del resto, no somos un producto en serie. Y por lo tanto, evidentemente, yo puedo discrepar de una situación concreta y mi libertad de conciencia me lleva a adoptar una decisión como esta. No sé si el ejemplo es exacto, porque quizá el parámetro más interesante que puede ser dentro de lo que es la literatura en este tipo de materias, por ejemplo, la situación de Henry David Thoreau, cuando escribe su Desobediencia Civil, precisamente él dice, mire, él en realidad es una actitud de un ácrata, él digamos, discrepa del gobierno, dice que el mejor gobierno es el que no gobierna, ¿cierto? Y su pugna, digamos, que él, o su convicción que él tiene, o su molestia que él manifiesta en ese ensayo es precisamente una disidencia política frente a una actitud que tenía el gobierno de los Estados Unidos en la época, ¿cierto? Lo que lo lleva a que él, digamos, manifiesta, por ejemplo, se revela, digamos, no pagando impuestos. Una cantidad ínfima de impuestos que le significó estar preso, digamos. Entonces, si usted me quiere, por ejemplo, llevar a esas situaciones que en la regulación comparada, por ejemplo, ¿qué es lo que se solicitan? Son pruebas de que acrediten que la persona ha llegado a ese nivel de convicción.
¿Cómo uno podría hacerlo? Yo ni siquiera entraría a un que tenga que hacerse como un juicio, en que haya un testigo y que las partes puedan, digamos, confrontar esa calidad de la prueba, sino que quizás puede hacerse como muchas otras cosas ocurren en nuestro sistema jurídico. A propósito, por ejemplo, la información es sumaria. 2 testigos que bajo juramento declaran que me consta que el señor Hugo Gutiérrez, digamos, en su convicción personal ha decidido no tomar nunca un arma de fuego y por lo tanto, digamos, él no está en condiciones de desarrollar el servicio militar. Y yo en el fondo estoy, obviamente, ofreciendo una prueba que tiene validez para otro tipo de trámites, por ejemplo, para un cambio de nombre, por ejemplo, para, otro tipo de situaciones que regula la legislación, por ejemplo, procesal civil. Y en el fondo, claro, usted me dirá, es que puede mentir. Bueno, pero es que para eso existen también los mecanismos institucionales de decir que cuando hay un falso testimonio, esto se sanciona, si partimos de la idea de una buena fe, ¿cierto? O eventualmente yo no necesariamente voy a tener que pertenecer a una ONG para decir, mire, realmente estoy validado para no hacer esto. Eventualmente pueden existir otras formas de probar de que esta persona en sus actitudes de vida o en su proyecto de vida naturalmente llegó a ese nivel de convicción y por lo tanto no está en condiciones de desarrollar esta carga que sería el servicio militar. Y es por eso que en general las legislaciones establecen al menos un parámetro general de cómo se puede acreditar, sugieren que eventualmente esto se puede hacer ya sea a través de pruebas testimoniales, ya sea acompañar antecedentes escritos que den cuenta de esto. Es decir, una persona que tiene una vía, por ejemplo, de Duró, lo podría haber acreditado acompañando un ejemplar de Walden o de su ensayo sobre la desobediencia civil. Lo que le quiero decir es que en definitiva, digamos, esto ahí tiene que existir una libertad absoluta de qué manera yo puedo acreditar esta situación. Porque estamos hablando siempre de una excepción dentro de un contexto general de obligatoriedad de la norma que es digamos, el servicio militar. Por lo tanto, eso ha tenido regulación y hay ejemplos que se pueden tener a la vista. Gracias, señor Dunate. Diputado Gutiérrez. Agregar que cuando estamos hablando también de crear junto con esta objeción de conciencia un servicio ciudadano, acá no estamos impidiendo que el Estado reciba o que la carga se cumpla de servir al país. Porque en buena cuenta lo que se impone, lo que impone la carga de servicio militar obligatorio es prestar un servicio al Estado. Este servicio al Estado se traduce en prepararse para la guerra. Esa es la carga. Esa es la carga que consagra la Constitución. Ahora, ¿por qué si una persona dice, mire, yo no estoy disponible para esto? Entonces, va a venir como consecuencia que va a prestar igual un servicio al Estado. Es decir, él no se exonera eventualmente de cumplir la carga. Va a servir al Estado. No lo va a servir preparándose para una guerra o preparándose militarmente. Pero va a estar igual la carga, que es prestarle un servicio al Estado de Chile. Entonces, claro, cuando la persona dice, mire, yo no quiero hacer esto, pero ¿por qué? Porque tengo convicciones religiosas, morales, éticas, no quiero hacer el servicio militar obligatorio, pero eventualmente la carga puede estar igual. Entonces, ¿para qué exigirle que tenga que acreditar una cosa con otra? Porque al final del día va a cumplir igual. Va a hacer otra cosa distinta, va a prestar un servicio distinto al Estado, pero va a prestar un servicio. Entonces, por eso no me complicaría mucho en que haya que forzar a que acredite, porque estamos hablando también de menores de edad, de jóvenes que tienen 17 años. ¿Ah? Entonces, claro, ¿quién podría dar fe de que él tiene una convicción religiosa? Nosotros, que decimos en el proyecto, bueno, que sean sus padre, madre, bueno, los representantes legales, de acuerdo al artículo 43 del Código Civil. Que alguno de ellos diga, mire, mi hijo tiene convicciones religiosas, tiene estas convicciones morales, y su padre va a ir a prestar la declaración ante el cantón de reclutamiento. Es una alternativa, pero si ustedes están visualizando un servicio ciudadano, bueno, yo creo que ahí se hace menos necesario que tengamos que estar pidiéndole que aporte prueba, porque la carga se va a cumplir de igual forma. Eso, presidente, gracias. Con la palabra, diputado Telier. Yo una consulta que pudiera parecer anecdótica, pero creo que no lo es. Cassius Clay, Muhammad Ali. El año, aquí lo estaba leyendo, aunque me acordé de ese caso que es de mis tiempos más o menos. ¿Ah?
Claro, en 1964, él primero no calificó para enrolarse, pero después le hicieron un nuevo examen, le dijeron que sí, dijo que se declaró objetor de conciencia, pero lo tomaron preso, tuvo 5 años en prisión, le quitaron el título mundial, tuvo que pagar $10.000 de multa, y después de unos años le dijeron que tenía razón, que era objetor de conciencia. Y lo mismo había pasado con unos niños, que también lo leí aquí de casualidad, que seguramente usted lo conoce, de 2 niños que en una escuela, que eran testigos de Jehová, que se negaron a saludar a la bandera cuando la estaban izando, porque decían que era un acto de idolatría, según el Éxodo. Bueno, lo expulsaron, etcétera, etcétera, y después de mucho litigio, la Corte Suprema falló a favor de ellos. Ahora, podría darse ese caso de que, bueno, que estamos harto atrasados discutiendo la objeción de conciencia en nuestro país, porque aquí se ve que ya hace muchos años que está planteado, que pudiera darse un caso así de que alguien dijera yo soy objetor de conciencia y se niegue, y que lo traten de obligar y que haya un juicio contra esa persona. ¿Podría darse eso o no? Gracias, diputado Telier. ¿Para alguna aclaración suplementaria? Sí, yo le agradezco Me recordó algo que había olvidado, ¿ah? A propósito del caso que usted da de Mohamed Ali. En realidad, en las legislaciones comparadas se establece, y creo que en el proyecto que yo mencioné también se estableció una regla a propósito de un caso como el de Ali, que es el estado de guerra. Y en ese contexto yo recuerdo que en el proyecto que se envió el 2006 específicamente establecía una restricción a esta propia excepción, que es la objeción de conciencia, es decir, viene a ser una confirmación de la regla general, una contraexcepción en la cual que se dice que si se declara estado de asamblea, esta objeción de conciencia en la práctica opera atenuadamente, en el sentido que si la persona es necesario, digamos, enrolarla y que tiene que ir a cumplir un servicio, se va a buscar un servicio que no signifique necesariamente violentar, no sé, puede ir a colaborar en la parte médica, en la parte de alimentos, digamos, de la intendencia, en fin, otras labores que no signifiquen necesariamente cargar un arma. Pero es muy importante eso porque esto es un tema también que se discute. ¿Qué pasa en el caso extremo? Cuando el país se enfrenta a una tragedia como tendría que ser enfrentar una guerra. Y claro, efectivamente la situación de Ali fue polémica, indudablemente, porque él, digamos, impuso su convicción ya religiosa de no querer, digamos, ir a esta masacre que fue Vietnam. Y por otro lado, el caso que usted señala también es muy interesante en relación a la bandera. Estados Unidos ha tenido varios debates. Incluso se discutió en una sentencia de la Suprema Corte si quemar la bandera era un delito o no. Porque a nivel de regla constitucional nosotros le demos un respeto a nuestros símbolos patrios, etcétera, etcétera. Pero resulta que en Estados Unidos esto es un tema que se debatió, no recuerdo el precedente cuál es de la sentencia, pero se discute que si quemar la bandera era un acto lícito o no. Y en ese fallo, que es un fallo bastante liberal de la Corte, curiosamente los fallos más liberales de la Corte de Estados Unidos muchas veces vienen dados por jueces republicanos, para que vean cómo son las cosas en la vida. En esa sentencia, la Corte dice que detrás de ese acto de quemar la bandera está amparado por no recuerdo cuál es la enmienda que específicamente regula la libertad de expresión, pero en ese acto dicen ellos que está, digamos, amparada la libertad de expresión, y por lo tanto ese acto de quemar la bandera eventualmente en esta sentencia dice que es un acto que está amparado por las reglas constitucionales y por lo tanto no puede ser objeto de alguna, digamos, reproche, digamos, desde el punto de vista de las sanciones. Entonces ellos dicen, y es lo que usted plantea también, diputado, si eventualmente en nuestro sistema nos viéramos tensionados a resolver un caso en virtud de los cuales me dijeran a mí, esta persona que se está negando a cumplir con esta carga está arriesgando no pena de cárcel, yo si fuera el abogado defensor diría, un momentito, acá hay una causa de justificación, porque en definitiva la Constitución al amparar este derecho está en definitiva entendiendo que hay un acto lícito que tiene un amparo en el ordenamiento jurídico, por lo tanto él estaría ejerciendo legítimamente un derecho y por lo tanto no se podría afinar la responsabilidad penal porque falta un elemento central que sería la antijuridicidad. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, indudablemente uno puede, digamos, derrotar, por así decirlo, esta sanción que está impuesta ya por el ordenamiento, pero sobre la base de las
institutos generales que en este caso el derecho penal, digamos, admite como defensa. De todas maneras, la próxima semana, el próximo martes, se le invitación al director general nacional de movilización del Ejército y también dentro de la próxima semana tendríamos que contemplar como primer punto, ¿no?, la invitación al ministro Alberto Espina para la petición concreta, ¿no?, del diputado Telía con respecto a los sucesos de la escuela militar. Yo dejaría, no es por tramitar este proyecto ni nada por el estilo, pero yo dejaría al ministro toda la sesión. Yo creo que va a ser largo lo que vamos a hablar con el ministro, no creo que sea corto. Creo yo, digamos. Entonces, vamos a terminar después, quizás a qué hora, con el otro invitado. Yo creo que es conveniente dejar solamente para el ministro. Acuérdense que además, el ministro tenemos que hablar los proyectos de acuerdo del diputado Brito, tenemos que hablar lo que planteó el diputado Toano, y además por lo cual lo estamos invitando. Teniendo el tiempo, en el primer punto, el ministro de Defensa. Usted manda. No se trata de imponer. Diputada Carvajal. ¿Va a quedar este punto entonces para la próxima semana? Yo diría, pero segundo punto con la extensión, digamos, para el primer punto con el ministro de Defensa Nacional, en lo que ya se ha referido aquí a algunos diputados. A ver si viene el ministro y le preguntan también del proyecto. Bueno, naturalmente podía entregar su opinión, ¿por qué no? Presidente, yo en relación a eso es que quisiera tener de parte del Ejército un actualizado respecto de la muerte, cuasi delito de homicidio de los jóvenes de Antuco. ¿Qué razón tenemos de eso a propósito de este proyecto, de la tragedia de Antuco? Como un oficio de información y hacer una referencia respecto a cómo también, de cierta manera, se justifica o no que jóvenes expongan, muerten en razón de un servicio militar. Muy bien, se cumplió el objeto de la sesión. Señor Aldunate, muchísimas gracias por su tiempo y exposición.